Que el Señor les bendiga. Amén. Sí. Quiero hoy compartir un mensaje que se trata sobre la dimensión de Jesús y hay mucha importancia realmente en conocer a Jesús. Muchas veces creemos que conocer a Jesús es solamente saber de Él, estar informados sobre Él. Jesús quiere realmente que nosotros tengamos una intimidad con Él, que nos acerquemos a Él, que nos relacionemos con Él, no solamente que tengamos información sobre Él. Entonces para eso quiero compartir una palabra en el libro de Juan capítulo 14, el versículo 6. San Juan 14, versículo 6. Dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un pasaje bastante conocido, todos lo sabemos, todos lo escuchamos alguna vez. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso todo el mundo lo escuchó todo el tiempo, en algún momento, en alguna escuela dominical, en tu infancia, alguien te lo repitió, lo viste en algún cartel, en algún folleto. Jesús está hablando de dimensiones sobre Él. Es interesante lo que Él está hablando sobre su propia persona. Él mismo se está refiriendo a Él y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero Él está hablando en tres dimensiones. Es interesante esto porque Jesús no está diciendo que Él solamente es camino, sino que aparte de camino, Él dice que Él es la verdad. Y aparte de verdad, no dice que solamente es camino y verdad, sino que también dice que Él es la vida. Entonces hay dimensiones bastante interesantes en Jesús. Cuando nosotros aprendemos sobre esto y donde nosotros estamos, acá en América Latina o en cualquier otro lugar que se aprenda sobre esto, escuchamos, ¿quién podría discutir estas palabras de Jesús? Y nosotros podríamos estar de acuerdo y decir: cierto, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida, porque nosotros tenemos y encontramos manera de aplicar esas palabras y decir: Jesús es el camino. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a caminar por donde Él caminó. Jesús es la verdad porque Él me enseña la palabra. Jesús es la vida, ¿por qué? Porque Él me da la vida eterna. Entonces comenzamos a encontrar una manera de darle el significado a lo que Jesús está hablando sobre su persona. Y si nosotros analizamos el contexto realmente, Jesús está hablando, se está dirigiendo a un pueblo judío, a un pueblo hebreo, donde ellos realmente están considerando, o donde ellos consideran, de que el atrio en el tabernáculo, el atrio es el camino. Jesús está hablando a ellos, Jesús se está dirigiendo a un pueblo judío. En el tabernáculo ellos dicen: el atrio es el camino, el lugar santo es la verdad y el lugar santísimo es la vida. Entonces hay algo que nosotros tenemos que entender en cuanto a Jesús. Debemos conocerle a Jesús en sus dimensiones, porque muchas veces nosotros conocemos a Jesús en la faceta o en el aspecto de camino. Yo puedo conocerle a Jesús como camino, pero estar distanciado del lugar santo o estar distanciado de la verdad. Entonces Jesús quiere llevarnos mucho más, quiere que nosotros avancemos mucho más. Jesús quiere una relación con nosotros. El camino es Jesús. Jesús es el camino, Jesús es el atrio. Jesús le estaba diciendo a ellos: yo soy el atrio, yo soy el lugar santo y yo soy el lugar santísimo. Jesús estaba revelando. Dice: y nadie llega al Padre si no es por mí. Pero muchas veces llegar en el atrio suele ser suficiente. Muchas veces llegar a Jesús y conocerlo como camino suele ser suficiente. La mayoría cuando llegamos a Jesús lo llegamos y lo conocemos como camino. En el camino Jesús
nos salva, Jesús nos limpia. En el atrio lo que hay es el altar del sacrificio, y en ese lugar traemos nuestro sacrificio. Es un lugar donde nosotros le pedimos a Jesús: salvame, limpiame, tocame, ungime, y todo lo hacemos desde ese lugar. Pero Jesús no quiere que nos quedemos en el atrio. Jesús quiere que nosotros avancemos y pasemos a otra dimensión. El Espíritu Santo quiere que lleguemos al lugar santísimo. Él quiere revelarnos al Padre. Pero cuando le conocemos a Jesús en el atrio, decimos: Jesús es el camino, la primera dimensión de Jesús. Muchas veces esa es toda la comodidad o todo el conocimiento que tenemos de Jesús. Y decimos: sí, ya conocí a Jesús. Pero necesitamos ir mucho más, avanzar mucho más. El camino no es suficiente. El atrio no es suficiente. Ahí hacemos los sacrificios. Hay una palabra en el hebreo, ¿cómo se dice la palabra atrio? Que es hatzer. La palabra hatzer es para atrio, pero también se utiliza para decir apretar o oprimir. La misma palabra, hatzer, se pronuncia de esa forma, significa atrio. El atrio, pero también es apretar y también es oprimir. Quiero detenerme un poquito en el tabernáculo, porque cuando nosotros vamos al lugar santo representa la verdad. Jesús es la verdad. Él dice: yo soy el camino, soy el atrio, pero también soy la verdad. También es el lugar santo. Jesús es el lugar santo. Y en el lugar santo está la mesa de los panes o de la proposición, pero también hay un candelero de oro en ese lugar. Y este candelero de oro es bastante interesante. Quiero quedarme y detenerme con él, porque al ser totalmente de oro este candelero, habría que formarlo por medio de fuego. Había que subirle temperatura y había que mantenerlo ahí, fuego y martillo. Había que golpearlo, porque era bastante interesante moldearlo y dejarlo de la forma correcta para que él pueda iluminar. Porque nosotros, para estar iluminando y para hacer lámpara, necesitamos pasar por ese proceso, por el fuego y por martillo. Este candelero fue ubicado en un lugar que Dios mismo le había dicho a Moisés. Él mismo había dado la indicación de dónde colocarlo. Quiero que me acompañen en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 18. Vamos a mirar las indicaciones que Dios le estaba dando a Moisés de dónde tiene que ir ubicado este candelero. Dice lo siguiente, Éxodo 26, 18. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía. Dice al sur. Mediodía al sur. Esa es la indicación que tenía Moisés. Mediodía al sur. Solamente el sur estaba representando no solamente un punto cardenal, sino que también estaba representando o presentando una hora. Estaba representando al mediodía. Entonces, si miramos, por ejemplo, Éxodo capítulo 40, en el libro de Éxodo capítulo 40, versículo 24, quédate con este punto de dónde tiene que ir ubicado: al sur, al mediodía. Porque colocarlo al sur representa el mediodía. Normalmente, para indicar el mediodía, por medio de la palabra se utiliza la hora sexta. La hora sexta representa el mediodía. Ahora, si nosotros miramos en Éxodo 40, versículo 24, dice lo siguiente: y puso el candelero en el tabernáculo del testimonio, enfrente de la mesa, al lado, del lado meridional del pabellón. Dice en esa versión, tengo otra versión acá, leo esa. Dice: puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado del sur de la cortina. Versículo 25 dice lo siguiente: y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová
había mandado. En el versículo 24 indica que puso al lado sur de la cortina. Eso representa una hora, representa el mediodía. Lo colocó la lámpara del lado sur y lo encendió enfrente de la mesa. ¿Por qué? Porque la lámpara servía para iluminar y que las personas puedan ver la mesa de la proposición o la mesa de los panes. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, en la palabra y analizamos el caso de la mujer de flujo de sangre, entonces nosotros nos encontramos con una realidad bastante interesante acá, porque la palabra dice que ella vio a Jesús de lejos o le ve a Jesús y escucha a Jesús venir y ella ve la multitud, pero la mujer, el único problema que tenía no era flujo de sangre, no era lo único que estaba padeciendo en ese momento, era el único problema más resaltante tal vez, pero tenía más problemas porque la palabra indica que ella había gastado todo lo que tenía, entonces tenía otro problema más, tenía problemas económicos, estaba viviendo en pobreza y también tenía un estigma social. Ella en ese momento ya estaba siendo rechazada, entonces el flujo de sangre era un problema aparte de todo el resto de los problemas que tenía, pero ella tenía que desafiarse a algo y tenía que llegar a Jesús. Entonces esta vez ella hace algo bastante más complicado y bastante más difícil, porque cualquiera de nosotros nos conformamos con conocer el camino o con conocer el atrio, porque hasta ahí nos gusta llegar, o hasta ahí no es cómodo llegar, pero ella dice, yo quiero ir mucho más. Dice, yo quiero llegar hasta el borde de su manto, porque ella tenía limitaciones para llegar hasta Jesús. Ella no podía llegar caminando tranquilamente, feliz de la vida, atravesar ahí y tocar el manto de Jesús. Ella tenía que tomar una decisión, tenía que desafiarse a sí misma y llegar hasta donde estaba Jesús y tocar el borde de su manto. Pero eso implica el fuego y el martillo para llegar al lugar santo. Eso implica los rechazos. Eso implica ser golpeado. Eso implica que la gente no te quiera. La palabra dice que la gente estaba alrededor de Jesús. ¿Y qué estaban haciendo? La gente apretaba y oprimía. Apretaba y oprimía. ¿Se recuerdan que nos dijimos que hacer significa atrio, apretar, oprimir? Toda la gente, toda la multitud estaba en un mismo punto. Todos estaban en un mismo lugar que es atrio. Todos estaban en el punto donde solamente se pide, solamente se quiere. Que Jesús haga algo por mí. Que Jesús venga a mi encuentro. Que Jesús venga a salvarme. Tocame, lavame, limpiame, llename, ungime. En el atrio, ese es el vocabulario. Pero llega un punto donde Jesús dice, alguien sacó poder de mí. Lo que pasa es que es tan sorprendente que una persona se haya determinado a ir mucho más del atrio y decir, Jesús, tócame, Jesús, saname, Jesús, lávame. Alguien fue mucho más, alguien avanzó mucho más. El borde del manto tienen tiras o tienen flecos que todos sabemos o lo conocemos tal vez. En el cual hay nudos, cada fleco tiene 5 nudos y cada nudo representa un libro de la Torá. Lo que la mujer estaba haciendo, quería llegar al borde del manto de Jesús porque ella entendía lo que eso significaba. Significa la palabra, el poder de la palabra. Si yo logro tocar el borde de su manto, el poder de la palabra que está en este hombre puede operar en mi vida.
Jesús se sorprende y Jesús habla y dice, alguien sacó poder de mí. Pedro le dice, todos estamos aquí en el atrio. Todos estamos en el atrio, acá estamos gritando, se están desesperando, se están pidiendo milagros, están pidiendo que les ayude, todos estamos aquí. Todos te están apretando, todos están empujando. Ese es el atrio. Pero Jesús les dice, alguien sacó poder de mí, alguien fue más allá del atrio, alguien hizo algo sin mi permiso. Para nosotros muchas veces el camino es suficiente. Para nosotros muchas veces el atrio es bastante cómodo, porque es el punto donde nosotros podemos dejarle la responsabilidad a Jesús para nuestra vida. Donde nosotros decimos, Jesús, tenés que cambiar mi vida. Jesús, te doy la libertad que me transforme. Jesús, podés trabajar en mí. Pero en el atrio sirve solamente para salir del desierto, pero no es el punto final, no es el punto del destino. El punto del destino es el lugar santísimo, conocer al Padre. Jesús dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Si miramos el libro de San Juan, capítulo 4, en el versículo 6, dice lo siguiente: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. ¿Era qué hora? Era como la hora sexta. ¿Qué significa eso? Mediodía, era la hora sexta. ¿Se recuerdan del candelero? ¿Dónde está ubicado? Porque el candelero representa la revelación. A través de la revelación nosotros podemos conocer los propósitos, la mesa de la proposición, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros necesitamos encontrarnos con Jesús para entender lo que Jesús está queriendo en nuestra vida. Pero necesitamos encontrarnos con el candelero, Jesús, la verdad, lugar santo. Jesús es la verdad. Necesitamos llegar a Él. Jesús le pide agua y ella comienza a negarse porque Jesús comienza a tener un conflicto, la mujer comienza a tener un conflicto mental, comienza a tener un conflicto de doctrina, comienza a tener un conflicto de cultura. ¿Cómo vos siendo judío me vas a pedir agua a mí? ¿Cómo yo siendo samaritana voy a darte a vos agua? La mujer le dice en un momento de la conversación, ¿acaso vos te crees mucho más que nuestro padre Jacob? La mujer en ese momento se sentía orgullosa de un pozo que ya no generaba agua viva. Ella estaba re orgullosa de un pozo estancado. Ese pozo fue novedad y fue interesante hace 2000 años atrás el pozo, porque lo consiguió un patriarca, Jacob. Pero para ese entonces, ese pozo solamente era agua estancada, ya no generaba nada, pero ella estaba re orgullosa y decía, nosotros tenemos el pozo de Jacob. Y muchas veces nosotros en nuestra vida y en la forma en que vivimos orgullosos por alguna vez tuvimos pozo y alguna vez tuvimos agua y estamos re orgullosos por nuestras aguas estancadas, por nuestros pozos viejos. Y vivimos disfrutando de nuestro pozo viejo. Este pozo es nuestro, este pozo es mío. Pero ella tenía a alguien enfrente que tenía agua viva, era fuente de agua viva, fuentes de aguas eternas. Y muchas veces nos pasa a nosotros estamos bastante cómodos disfrutando de pozos antiguos, pozos viejos. Agua tomamos, bebemos aguas viejas y feliz con esas aguas nosotros, tengo mi agua. Pero Jesús todos los días puede renovar nuestras aguas. Jesús es fuente de agua viva.
El mediodía representa la transición, cambio, transformación. El candelero al sur representa la revelación. Cada vez que nosotros nos encontramos con Jesús hay transformación, hay cambio, hay revelación. Las cosas ya no van a ser igual. Si yo me encuentro con Jesús, no voy a solamente quedarme en el camino. ¿Cuántos conocen gente? ¿Cuántos escucharon personas que tienen testimonio, han tenido milagros, han recibido en el atrio su milagro y se han quedado con la experiencia de haber recibido el milagro? ¿Cuánta gente nosotros encontramos en la palabra que han sido sanados por Jesús, conocieron al camino y se fueron sin ser salvos? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia o fuera de la iglesia han recibido el poder de Dios, milagros en su vida? Dios se ha manifestado, Dios ha sido fiel, pero se quedaron con eso. Una vez Dios me tocó. Una vez el Señor hizo algo en mi vida. Una vez el Señor se manifestó en casa, ¿verdad? Y queda como una historia, queda como una anécdota, pero Jesús todo el tiempo quiere manifestarse en tu vida y en mi vida. Dice una de las transiciones bastante interesante en el libro de los Hechos, capítulo 10. Se recordarán de Pedro cuando estaba encontrándose con Cornelio. Cornelio no era una persona que pertenecía a los judíos. Ahora es interesante cómo Cornelio, Dios se le manifiesta, el Señor se manifiesta en su vida, él ve ángeles. Es interesante porque una persona muchas veces inconversa que no debería conocer mucho de Dios, al final tiene mucho más cielos abiertos que un cristiano. Porque muchas veces nosotros como cristianos estamos muy dormidos, estamos muy apagados o estamos muy adoctrinados. Y era el problema de Pedro. Entonces a Dios le resulta mucho más fácil a veces manifestarse en la vida de una persona inconversa que en un cristiano. Hechos 10, versículo 9, dice lo siguiente: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Cerca de qué hora? La hora sexta, al mediodía. Un cambio, transformación. Vamos a ver. Dice, versículo 10, dice lo siguiente ahí: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía ángel semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15 dice lo siguiente: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no los llames tú común o inmundo. Pedro tenía el mismo problema que la mujer samaritana. Tenía cultura, tenía adoctrinamiento. Pero cuando Dios se va a presentar en nuestra vida, va a traer transformación, va a traer cambio, va a traer transición. Lo primero que tiene que hacer cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Porque nosotros queremos que Dios haga las cosas, pero nosotros seguir siendo los mismos. Nosotros queremos ver los milagros de Dios, pero permanecer siendo las mismas personas. Pero Dios está interesado en nosotros, en nuestras vidas. Él quiere cambiarnos a nosotros. Entonces Pedro comienza a tener una guerra mental y decir: no, yo no puedo comer eso. Yo no voy a comer. ¿Cómo voy a comer chancho? ¿Cómo voy a comer lagarto? El problema acá es bastante interesante. Lo siguiente, no parece raro,
que Pedro sube dice a la hora sexta o cerca de la hora sexta, sube a orar, sube a interceder, sube a conectarse con Dios. Él comienza a buscarle a Dios en ese momento. Pero ocurre algo interesante, que él comienza a tener hambre, o sea, bastante llamativo. Él sube y tiene hambre, comienza a orar y es porque Dios comenzaba a operar. Pedro mandó obviamente preparar algo, dice la palabra, le dijo a la gente que prepárenme algo de comer. Obviamente el ángel no se le apareció a los demás a decirle prepárenle algo a Pedro, ¿verdad? Él tuvo que avisar, ¿verdad? Quiero algo de comer. Pero en ese momento que él estaba teniendo mucha hambre, no sé si alguien oró con mucha hambre, ¿verdad? Pedro estaba con mucha hambre orando al Señor, pero su hambre o el hambre que él estaba teniendo era bastante, era mucho. ¿Por qué? Porque había una enseñanza. El problema con Pedro no era comida. El problema de Pedro no era su dieta. No era que Dios quería cambiarle su dieta a Pedro. No era eso. Sino que era un problema mental, un problema de doctrina, un problema de cultura. Las cosas que Dios nos dice a nosotros y nosotros decimos, yo no voy a poder hacer eso. Necesitas tener hambre. Cuando Dios nos está hablando y nosotros decimos, no, eso no va a ser para mí, yo no voy a poder hacer eso, Dios. Señor, para mí esa no es la palabra. Y buscamos toda la forma de evadir. Entonces Dios le dice a Pedro, Pedro, agarrá y come. Yo te digo, en cuanto a los animales, no voy a entrar en ese tema, pero solamente el chancho, el lagarto y otras cosas más que ellos consideraban cosa impura o inmunda o como sea, ellos tenían comparación con los romanos o con los pueblos que a ellos le oprimían. Para ellos un cerdo o un chancho eran los romanos, ¿verdad? En lo que Dios le estaba enseñando a ellos, vas a compartir la palabra con ellos, vas a querer, vas a amarle a los que le estabas odiando. Vas a hablar de mí a quienes no estás queriendo. Vas a amarle a quienes vos le estás desechando. El problema no era comida. El problema era concepto mental. Pero Jesús quiere que nosotros vayamos más. Que no nos conformemos con cristianos de atrio. El primer versículo que leímos, Jesús hablando sobre el camino, la verdad y vida, dice: yo soy el camino, la verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y vida. En otras palabras está diciendo: yo soy el atrio, yo soy el lugar santo y yo soy el lugar santísimo. Nadie puede llegar o nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Tenemos que conocer a Jesús mucho más del milagro que Él pudo haber hecho en tu vida. Más de allá de las veces que Él te tocó. Más de aquella ocasión que vino a salvarte. El mensaje del atrio sirve para ganar almas. El mensaje del camino sirve para eso, para que nosotros podamos evangelizar y podemos enseñar a la gente que en Jesús está la respuesta para su vida. Pero no es el punto final en Jesús, no es la única dimensión de Jesús. Muchas veces dentro de la iglesia nosotros tenemos eso. Hasta hoy día Jesús sigue encontrándose con samaritanas que se van al mediodía al pozo, con lleno de doctrina, lleno de rechazo. La palabra dice que la mujer samaritana estaba casada con 6 hombres, con 6 varones.
No al mismo tiempo, no, estoy diciendo, se casó con 6 de una vez, ¿verdad? Pero fue cambiando. ¿Por qué? Porque entendí por por la sorpresa que fue, ¿verdad? Ella fue cambiando porque no encontraba nada que sacie su vida. Todo era igual. Todo en su vida seguía igual. No importaba si cambiaba de hombre o de esposo. Todo seguía siendo igual para ella. Entonces volvía a cambiar, estaba siendo rechazada. Muchas veces nosotros en nuestra vida vivimos de esa forma, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con el Señor. Nos comprometemos con cosas que muchas veces no nos suman, que nos apartan del Señor, que no nos hacen crecer, que nos mantienen en lo mismo, no nos llevan a más. Y vamos probando lo siguiente, y voy a probar esto, a ver si esto qué tal me va, y no me sale, no me funciona, entonces voy a probar otra cosa más, y vamos probando y probando y probando. Jesús era el 7º hombre que la mujer iba a encontrar. Era otro hombre más para ella. Pero ella no sabía que realmente Jesús era la fuente de vida, de aguas de vida. Jesús le dice una palabra bastante interesante. ¿Se recuerdan ustedes del candelero que debería estar a qué lado? Al lado sur. Jesús le dice, hablando sobre adoración, le empieza a mencionar y le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Pero Jesús lanza una palabra bastante interesante y dice, mas la hora viene y la hora es. ¿Qué hora es? ¿Qué hora era? Era el mediodía. Era el momento de revelación de su vida. El tiempo donde su vida tenía que cambiar. El tiempo donde ella ya no podía seguir viviendo de esa forma. Era el tiempo donde ella no podía continuar siendo rechazada y viviendo limitada por los rechazos de la persona. Ya no voy a continuar, ya no voy a intentar, ya me voy a esconder, voy a dejar porque no me quieren, me rechazan. Si la mujer de flujo de sangre, su parámetro para llegar hasta el borde del manto de Jesús fuese el rechazo o fuese como nosotros normalmente tenemos, no me miró, no me saludó, no me dijo nada, pasó a mi lado ni no me saludó, entonces tampoco llegaría al manto de Jesús. Porque para nosotros eso es un problema. Que no me quieran, me ven de menos, no me valoran. La mujer de flujo de sangre no tenía nada de eso. Todo lo contrario, era pisoteada, rechazada, oprimida. Pero aún así, estando enferma, siendo rechazada, en la pobreza, en la miseria, ella se determinó y dijo, voy a cambiar mi vida, voy a llegar a tocar el borde del manto de Jesús. Yo no sé cuál es en esta tarde las cosas en tu vida que hacen que no puedas ir más allá o que te quedes tranquilo y conforme o tranquila en el atrio, en el punto donde solo pedimos, quiero ser sanado, quiero un milagro, quiero que me llene, quiero que me unge, quiero que me unja el Señor. Y nos quedamos en ese punto. Podemos ir mucho más, podemos conocer a Jesús más, pasar a la siguiente dimensión, tener una transición en nuestra vida. Y hoy dejar de decir, Señor, quiero que hagas todo por mí. Cambiar ese lenguaje a decir, Señor, estoy dispuesto o estoy dispuesta a todo por vos.